invisible a tus ojos. Dicen que los muertos no pueden amar, pero nadie le dijo eso a mi corazón. Capítulo 1. La última reunión. El café de Jenny Kim costaba 4,000 wons y siempre lo pedía doble expreso, sin azúcar, en un vaso de cerámica negra que había mandado fabricar específicamente para la cafetería del piso 47 de la Torre Kim Corp. Era un detalle que sus empleados conocían de memoria, así como conocían otras cosas, que no toleraba las presentaciones con más de 10 diapositivas, que las juntas empezaban a la hora exacta sin excepciones, que su sonrisa de estoy de acuerdo era completamente distinta a su sonrisa de te estoy dejando hablar pero ya tomé la decisión, y que la diferencia entre ambas era imperceptible para cualquiera que no llevara al menos 2 años trabajando a su lado. Park Chae-yoon, su asistente personal, llevaba 4, y los había ganado. Señorita Kim, tiene la junta con los representantes de Meridian Capital a las 9, el señor Kang ya llegó y está en la sala de conferencias principal, informó Chae-yoon, siguiéndola a 3 pasos exactos mientras Jenny cruzaba el vestíbulo principal con esa forma de caminar que no era prisa sino certeza. Cada paso colocado con la seguridad de quien sabe que el suelo le pertenece. ¿Cuántos son? 4 por parte de ellos, más el intérprete. El intérprete sobra, el señor Aldrich habla coreano perfectamente, solo finge que no para tener más tiempo de pensar. Jenny tomó un sorbo de su café sin detenerse. Dile a Minjun que prepare los documentos de la cláusula 12 en inglés y en coreano, y que los tenga listos antes de las 8:30, no a las 8:30. Entendido, también tiene 3 llamadas pendientes, una de su hermana y 2 del equipo de diseño de la colección de primavera. Jenny no respondió de inmediato, el nombre de Jisoo flotó por un segundo en el aire, lo suficiente para que algo cruzara por su expresión, algo pequeño, casi imperceptible, antes de que la máquina bien aceitada de su compostura lo absorbiera. Las del equipo de diseño para esta tarde. La de Jisoo, hizo una pausa, miró su teléfono, había una foto de Jisoo como fondo de pantalla, las dos, en la cocina de la casa de su madre, haciendo algo que claramente había terminado en un desastre culinario, porque las dos estaban cubiertas de harina y riéndose como si tuvieran 15 años. Para esta tarde también. Chae-yoon asintió sin comentar, tenía 4 años de experiencia y sabía exactamente qué batallas no dar. El piso 47 de la Torre Kim Corp era, para cualquier visitante externo, la materialización de lo que significaba el poder en Seúl. El vidrio lo cubría todo, paredes, techo parcial, una vista sin obstáculos de la ciudad que a esa hora, las 8:20 de la mañana de un lunes de enero, brillaba bajo una luz fría y límpida que hacía que los edificios parecieran de cristal. Jenny se detuvo un momento frente al ventanal principal, como hacía cada mañana. No era sentimentalismo, era estrategia, recordarse a sí misma lo que había construido, lo que defendía. Kim Corp había nacido con 400 millones de wons prestados por su padre antes de que él muriera, una oficina de 18 metros cuadrados en Gangnam, y la idea absolutamente descabellada de que la tecnología y la moda no eran industrias separadas sino la misma industria mirándose en espejos distintos. 12 años después, tenían presencia en 22 países, una división de tecnología portátil que había ganado 3 premios internacionales, y una línea de moda que los críticos llamaban el futuro llevado en el cuerpo. Jenny Kim lo había construido todo, con sus manos, con su cerebro, con el precio de incontables noches, relaciones que nunca terminaron de comenzar, y vacaciones que siempre se postergaban para la próxima temporada. Lo que Seúl veía desde afuera, una mujer de 32 años que lo tenía todo. Lo que Jenny veía desde adentro, una lista interminable de cosas por hacer y la llamada perdida de su hermana que seguía parpadeando en su teléfono como un reproche silencioso. La junta comenzó a las 9 en punto. Kang Seo-jun ya estaba sentado a la cabecera opuesta de la mesa cuando Jenny entró, y le dedicó esa sonrisa que llevaba usando 20 años, la del mentor satisfecho, la del socio tranquilo, la del hombre que había creído en ella antes de que nadie más lo hiciera. Jenny le devolvió la sonrisa con la misma facilidad con que firmaba contratos. Jenny le dio un apretón breve en el brazo al pasar. Impresionante presentación la del trimestre pasado, Aldrich viene impresionado, aunque no lo va a admitir antes de las 10. Para las 10 ya habremos terminado, dijo Jenny, y ocupó su silla. No había nada en la superficie de Kang Seo-jun que delatara nada, era un hombre de 60 años con cabello plateado, traje oscuro y la clase de presencia que se construye durante décadas de reuniones exactamente como esta. Había sido el primer inversionista externo de Kim Corp, el que había dicho sí cuando todos los demás decían que una mujer de 22 años sin experiencia corporativa formal era un riesgo inaceptable.
El que había estado presente cuando Jenny firmó su primer contrato internacional, cuando abrieron la primera oficina en Tokio, cuando salieron a bolsa. En 20 años, Jenny nunca había tenido razón para no confiar en él. Eso cambiaría, pero aún no. La reunión fue, en todos los sentidos observables, un éxito. Aldrich intentó 2 veces renegociar los términos de la cláusula 12, Jenny lo dejó hablar, esperó, y luego lo desmontó con 3 argumentos que no dejaban espacio para réplica. El intérprete estuvo presente pero irrelevante, para las 10 menos cuarto, los papeles estaban firmados. Excelente trabajo, dijo Seo-Hun, cuando los representantes de Meridian ya se habían ido y solo quedaban ellos dos en la sala. Como siempre. Era una negociación sencilla. Todas son sencillas contigo. Hizo una pausa, revisó algo en su teléfono. Voy a bajar un momento, tengo una llamada con Tokio que no puede esperar. ¿Terminamos los pendientes de la cláusula 7 después de las 9? A las 9:15, dijo Jenny, porque las 9 era una hora redonda y las horas redondas invitaban a llegar tarde. Seo-Hun asintió, recogió su chaqueta del respaldo de la silla y salió. Jenny se quedó sola en la sala de conferencias del piso 47. Afuera, Seúl brillaba con esa luz de enero que no calienta nada. Sacó el teléfono. Vio la foto de Jisoo en el fondo de pantalla, pensó en llamarla ahora, antes de que comenzara el resto del día. Marcó el número, escuchó el tono. A las 9:47 de la noche, el mundo explotó. No hubo señales, no hubo aviso, no hubo ningún instante de gracia antes del impacto. Hubo calor, un calor tan absoluto y repentino que el cuerpo de Jenny no tuvo tiempo de registrarlo como dolor sino como presencia, como algo que lo llenaba todo de golpe. Luego el sonido, no una explosión sino la ausencia de todo sonido anterior, sustituido por algo tan grande que el oído simplemente lo rechazó. Luego el vidrio, el ventanal que había sido su primer punto de referencia cada mañana durante 12 años, convirtiéndose en miles de fragmentos que viajaban hacia ella con una lentitud que solo existe en los momentos que el cerebro elige recordar. Jenny Kim no gritó. No tuvo tiempo. Lo último que pensó, mientras el mundo se oscurecía y el frío reemplazaba al calor con una rapidez que no era natural, fue el rostro de Jisoo, específicamente, Jisoo cubierta de harina, riéndose en la cocina de su madre, con el delantal torcido y algo en los ojos que era pura, inofensiva felicidad. Luego, nada. El blanco no fue gradual, fue total, completo, un blanco que no era color sino ausencia de todo lo demás. Y luego, como si alguien hubiera tirado de un interruptor, el mundo volvió. Pero era el mundo equivocado. Jenny abrió los ojos y vio el techo de un hospital. Blanco también, pero un blanco diferente, el blanco funcional de las luces fluorescentes, de los paneles de cielo raso, de los pasillos con demasiado olor a antiséptico. Había voces, había el sonido agudo de monitores cardíacos. Había alguien que gritaba instrucciones en un lenguaje que Jenny tardó un segundo en procesar como coreano, como su idioma, porque por alguna razón su mente estaba procesando todo con ese tipo de lentitud que no es confusión sino shock. Se incorporó. Y ahí estaba el primer problema, no se incorporó desde una cama, se incorporó desde el techo, literalmente, estaba flotando a 2 metros del suelo, mirando hacia abajo una escena de urgencias que le resultó extrañamente familiar y completamente aterradora. La mujer sobre la camilla tenía su cara. Su traje negro, ahora destrozado, su cabello, suelto y manchado de sangre, sus manos, esas manos que habían firmado contratos y construido un empire, conectadas a 2 vías intravenosas y a un monitor que hacía un sonido agudo e irregular. Jenny Kim miró a Jenny Kim desde el techo del Hospital Seúl Central y pensó, con la claridad absoluta de alguien que ha procesado situaciones imposibles toda su vida, esto es un problema. El equipo médico trabajaba con la urgencia coordinada de personas que saben exactamente qué hacer y exactamente cuánto tiempo tienen para hacerlo. Alguien estaba aplicando presión sobre algo, alguien más preparaba sangre, una tercera persona hablaba por radio con voz tranquila y técnica. Jenny intentó decir algo, abrió la boca, el sonido salió, estaba segura de que salió, pero nadie en la sala reaccionó. Intentó moverse, funcionó, con una extrañeza que no supo cómo categorizar. Flotar era, descubrió, como caminar en agua densa, requería intención pero no esfuerzo físico en el sentido tradicional. Se desplazó hacia abajo, hacia la camilla, y extendió la mano hacia el brazo de la mujer, su brazo, que sobresalía entre los cables del monitor. Su mano lo atravesó. En ese momento, Jenny Kim, que había negociado con tiburones corporativos,
que había sobrevivido quiebras y escándalos y la muerte de su padre y 12 años construyendo algo desde la nada, experimentó lo más cercano al pánico que había sentido en una década. Estaba muerta, o algo muy parecido a muerta, y nadie podía verla, y su cuerpo estaba sobre una camilla con un aspecto alarmante, y ella estaba flotando en el techo de un hospital que no conocía. Respiró, bueno, hizo el gesto de respirar, porque no estaba segura de si respiraba de verdad o si era solo memoria muscular del acto. Está bien, se dijo, analiza, observa, decide. Había una cirujana al frente de la sala, alta, de cabello oscuro recogido bajo una gorra quirúrgica azul, con esa forma de moverse de las personas que son absolutamente competentes y lo saben sin necesitar que nadie se los confirme. Estaba haciendo algo que Jenny no podía ver desde su ángulo, pero las instrucciones que daba eran precisas y rápidas, y el equipo a su alrededor las ejecutaba sin cuestionarlas. Bien, pensó Jenny, al menos quien me está tratando sabe lo que hace. Como si sintiera el peso de ese pensamiento, la cirujana levantó la vista. No hacia el monitor, no hacia el equipo, no hacia la puerta. Hacia arriba, directamente hacia Jenny. Por un segundo, no más de 2, sus ojos se encontraron, los de la cirujana eran oscuros, grandes, con esa calidad de atención que pertenece a las personas que han entrenado su mirada para no perderse nada. Y durante ese segundo, Jenny tuvo la certeza absoluta, inequívoca, de que la estaba viendo. La cirujana frunció el ceño. Luego parpadeó, y volvió su atención a la paciente sobre la camilla. Jenny no se movió, siguió flotando junto al techo, observando, con el corazón, o lo que fuera que ahora latía en su lugar, haciendo algo que no sabía cómo nombrar. ¿Quién eres?, pensó, mirando a la cirujana. Afuera, Seúl seguía brillando, el lunes de enero continuaba su curso con la indiferencia perfecta de las ciudades grandes ante los desastres pequeños, y la torre Kim Corp ardía en el horizonte con una columna de humo que ya estaba en todos los noticieros, aunque Jenny aún no lo sabía. Solo sabía que alguien la había visto, y que eso, por alguna razón, era lo único que importaba ahora mismo.